Hola, mi nombre es Regina Cruz Troyano. Junto a mi compañera Teresa Sibón Macarro, queremos compartirle esta propuesta titulada La inclusión en el arte y la cultura. Justificación desde el diseño universal para el aprendizaje. Los objetivos planteados como elemento guía de esta propuesta de revisión teórica son los siguientes. Analizar la potencialidad de las representaciones artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, DUA, mediante una revisión teórica de la literatura científica. Por ello, explorar el concepto de inclusión en el arte y la cultura, para poder comprender cómo pueden adaptarse a las diversas necesidades de las alumnas y los alumnos. Revisar teoría y principios del diseño universal para el aprendizaje, para la creación de entornos educativos accesibles y flexibles, a través de expresiones artísticas. Y por último, argumentar la relevancia de integrar las artes en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva inclusiva y proponer pautas para su implementación en el marco DUA en el contexto educativo. Para abordar los antecedentes en esta presentación, hemos seleccionado 4 ejes temáticos. 1. Orígenes y desarrollo de la inclusión en la educación. Indagaremos en el concepto de inclusión en la educación, desde sus inicios hasta su enfoque actual, como respuesta a un alumnado diverso, con la intención de eliminar las barreras que existan en el aula. 2. Diseño universal para el aprendizaje, DUA. Entender el diseño universal para el aprendizaje como herramienta para dar respuesta al alumnado desde múltiples formas de representación, ejecución y motivación, que aminoren las dificultades a las que se enfrentan en la adquisición de competencias básicas, permitiendo un desarrollo pleno. 3. Arte y la cultura en el aprendizaje inclusivo. Visibilizar las potencialidades y posibles limitaciones de experiencias previas que hayan vertebrado los aprendizajes desde representaciones artísticas de diversa índole. Entender así cómo el arte ayuda a mejorar la participación, la comprensión y la expresión de los estudiantes con diversas necesidades. 4. Alumnado con necesidades educativas. En un contexto cambiante, diverso y necesariamente flexible, entender cómo el concepto de alumnado con necesidades educativas es definido, desde el ámbito legislativo a las aportaciones teóricas. En el presente apartado tenemos la intención de proporcionar un marco, una revisión teórica y práctica de conceptos relevantes en nuestra fundamentación y que van a nutrir posteriormente las conclusiones y los procesos de reflexión. Documental cualitativo. La presente investigación adopta un enfoque cualitativo y de tipo documental, centrada en la revisión de la literatura académica y científica sobre la inclusión en el arte y la cultura desde el diseño universal para el aprendizaje. El objetivo es identificar, analizar y sintetizar estudios y teorías relevantes que sustenten los beneficios del uso de expresiones artísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje inclusivo. Selección de fuentes. Para seleccionar las fuentes relevantes se realizó una búsqueda en bases de datos académicas, utilizando palabras clave como diseño universal para el aprendizaje, arte inclusivo, cultura en la educación, inclusión educativa y expresiones artísticas en la enseñanza. Se incluyeron estudios publicados entre 2010 y 2023, principalmente en revistas indexadas y textos científicos revisados por pares. Se priorizó la literatura que aborda el uso del DUA en la educación inclusiva y la integración de la práctica artística en el aula. Inclusión y exclusión. Se incluyeron en esta revisión estudios empíricos, revisiones teóricas y marcos conceptuales relacionados con la inclusión educativa, el DUA y las expresiones artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se excluyeron artículos que no aborden directamente el contexto educativo, la inclusión o el uso de artes y cultura en la enseñanza, así como publicaciones duplicadas o que no presentan rigor académico. Análisis de la información. Las fuentes seleccionadas fueron sometidas a un análisis temático cualitativo,
con el fin de identificar conceptos, teorías y patrones recurrentes sobre el impacto de las expresiones artísticas en la inclusión educativa bajo el marco DUA. Los datos se organizaron en categorías, lo cual facilitó la sistematización y síntesis de la información en torno a los objetivos planteados. Limitaciones de la revisión. Al ser una revisión teórica, esta investigación depende de los estudios previos disponibles en las bases de datos consultadas, por lo que se considera que algunos enfoques o perspectivas pueden no estar completamente representados. Además, al no incluir datos empíricos propios, el análisis se limita a la interpretación y síntesis de la información existente sobre inclusión, DUA y artes en la educación. Los resultados serán estructurados en las siguientes categorías. Diseño universal del aprendizaje. Plasmaremos aquellas publicaciones que abordan esta herramienta como facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje a la totalidad del alumnado, que han evidenciado las limitaciones y potencialidades de la misma. Arte y cultura como herramienta inclusiva. Ahondar en los elementos conformadores de las representaciones artísticas que pueden ofrecer beneficios en situaciones de aprendizaje inclusivas, dando respuesta a las necesidades del alumnado. Identificar las limitaciones en las fuentes revisadas para poder servir de reflexión para procesos de construcción futuros, guiando investigaciones posteriores. Este apartado es clave para poder analizar y evaluar de forma crítica los resultados obtenidos en esta propuesta, en esta revisión teórica. Nos permite contextualizar los hallazgos, comparar los estudios previos y realizar una reflexión sobre las implicaciones. Hemos evidenciado los resultados positivos que la educación, desde planteamientos inclusivos y los principios vertebradores del diseño universal para aprendizaje, a través del uso de expresiones artísticas en contextos educativos, a pesar de existir limitaciones en los estudios revisados, como la escasa representación de contextos multiculturales o de estudiantes con diversidad funcional. Las expresiones artísticas contribuyen en aumentar la motivación del alumnado, lo que nos ofrece aprendizajes significativos, aspectos identificados desde la neurociencia de la educación. Conectar con la motivación de nuestro alumnado nos permite que el aprendizaje perdure en ellos. Sería necesario aumentar la relevancia de investigaciones y experiencias educativas que integren el arte, la cultura, las representaciones artísticas, el diseño universal para el aprendizaje en respuesta a un alumnado diverso, en contextos educativos reales, que permitan obtener un marco de actuación que ejemplifique la teoría. Esta revisión nos ha permitido establecer una estrecha relación entre la inclusión educativa, el arte y la cultura desde una herramienta como el diseño universal para el aprendizaje. Es gracias a los principios conformadores del DUA, la representación, la acción o ejecución y la motivación, como generador de compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje. Permiten que las representaciones artísticas respondan a los intereses del alumnado y del profesorado, permitiendo aprendizajes significativos y motivadores. Los estudios analizados destacan que el arte no solo permite el acceso y adquisición del contenido educativo, sino que fomentan la participación activa, la creatividad y la expresión emocional, aspectos clave para la educación que queremos alcanzar. Sí es cierto que hemos identificado aspectos que requieren nuestra atención y esfuerzo en un futuro, como la necesidad de disponer de mayor número de experiencias empíricas que permitan a docentes interesados en la temática disponer de ejemplos claros y prácticos para llevar a cabo propuestas inclusivas en sus aulas, junto con la necesaria reflexión sobre la formación de los futuros docentes de aspectos relevantes en la conformación de aulas inclusivas en las próximas generaciones. Queríamos agradecerles su atención ante esta propuesta. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros, ya que estamos a su disposición para cualquier duda o conversación. Teniendo en cuenta la relación que mantienen ambas ponencias presentadas por Regina Cruz y Teresa Sibón en Nodos del Conocimiento 2024, se ha procedido a unir las referencias en este QR.